Olis, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar cómo fue mi experiencia cuando estuve en el colegio y cómo me convertí en una de las mejores estudiantes. Entonces, primero tenemos que empezar por lo básico. ¿Por qué queremos estudiar? ¿Cuáles serían esas razones que nos motivan a seguir ese sistema educativo que nos han impuesto en el colegio desde pequeños? Es porque de esta manera vamos a permitir desarrollar a nuestro cerebro, alcanzar una capacidad mucho mejor que si no hiciéramos ningún tipo de estudio. Estos ejercicios, tareas que nos dejan y entre comillas memorización, hacen que nuestro cerebro tenga una mejor flexibilidad para captar más conocimiento y tener un pensamiento más analítico. Y eso también va a servir a futuro. Es cierto de que hay algunas materias que pueden ser muy específicas y realmente no lo vamos a usar a futuro, pero es parte del desarrollo de nuestra mente mientras que vamos creciendo y nos permite después afrontar tareas más complicadas y responsabilidades mayores de la vida de adultos. Además, te va a permitir explorar algunos campos que desconocías. Es como una forma de alimentar tu curiosidad porque recién estás descubriendo lo que hay a tu alrededor, lo que sucede en el país, lo que sucede en otros lados, lo que se ha estudiado siempre en las ciencias, en las ramas de las matemáticas. Vas a ganar ese cierto conocimiento para poder entender mucho más todo lo que está a tu alrededor. Por último, otra de las razones es de que este es el sistema que rige la sociedad. La sociedad siempre califica a las personas que estén mejores preparadas para el puesto de trabajo que se ofrezca y luego también te abre una posibilidad a mejores oportunidades como becas estudiantiles, bonos y en el futuro se traduce en mejores fuentes de ingreso. Entonces ahora que ya sabemos cuáles son todas esas razones por las que deberíamos poner bastante entusiasmo al momento de estudiar, que son, en primer lugar, vas a desarrollar mejor tu capacidad cerebral. En segundo lugar, te va a permitir conocer más sobre el mundo y explorar tu curiosidad. Y en tercer lugar, al final te va a traer buenos resultados a futuro, cuando seas adulto. Entonces, ¿cómo serían todos los mejores consejos para alcanzar esta meta que es ser un buen estudiante y rendir bien académicamente? Entonces, lo principal es que te mantengas organizado. Si es posible, tienes que tener una agenda donde apuntes todas las tareas que tienes que presentar tal fecha y otros exámenes que tengas o proyectos. Entonces, de esa manera siempre vas a saber cuándo toca cada cosa y vas a poder prepararte con mucha más anticipación a cumplirlo y tenerlo completo el trabajo. Entonces, en este caso, otro buen hábito que puedes tener es de que cuando llegues del colegio o de estudiar, te pongas a hacer tus tareas inmediatamente y no las pospongas para después, porque de esta manera no se van a acumular a lo largo del tiempo y ya vas a haber cumplido esas tareas y luego vendrán más, porque siempre es así. Entonces es como que a veces te dejan una tarea, o sea, por ejemplo, si te lo dicen que es para el próximo martes, ¿por qué vas a esperar hasta el lunes a hacerlo? Si lo puedes hacer hoy día mismo en la tarde y así de esa manera ya te liberas de esa tarea, ya no la tienes más presente en tu mente haciéndote recordatorios random cada cierto tiempo. Segunda idea que tienes que tener presente es de que cuando se presenta un examen, no es que un día anterior vas a estudiar todos los temas para ese examen, sino que ya previamente has estado estudiando poco a poco por tema. Cada día o cada semana has estado estudiando, cosa que cuando llega, por ejemplo, el examen bimestral, que es después de 2 meses, no tienes que estudiar todos los 2 meses en una sola noche, que eso es pésimo para tu ciclo de sueño y para tu salud. Ahora hablemos de cómo sería entonces estudiar. Una vez de que ya tenemos esta rutina implementada de estudiar por las tardes a una hora asignada, de máxima concentración y alto rendimiento, sin distracciones, sin el móvil, sin el celular. El mejor truco para que puedas aprender o memorizar o rendir bien en un examen es que realmente tengas un entendimiento profundo de ese tema o materia, que realmente tengas esa curiosidad y hayas entendido cada palabra de los conceptos que se mencionan y lo hayas visualizado previamente en tu mente. Entonces de esta manera vas a poder entender mucho mejor lo que tienes que estudiar. Entonces una vez de que ya tengas ese entendimiento y esa curiosidad, entonces es como que tienes que armar un rompecabezas en tu mente, con todas las fichas y con todas las piezas, información y datos sueltos. En tu mente lo tienes que organizar y por eso que también es bueno tener buenos apuntes. Entonces es como que, por ejemplo, si es una clase de historia, puedes crear una línea de tiempo cronológica y entonces así vas a poder visualizar mucho mejor el contexto histórico y cómo se fueron dando los sucesos. Esto se aplica para cualquier materia en realidad, que puedes hacer tus esquemas y diagramas. También tienes que tener presente es que elimines esas creencias negativas que te dicen que no puedes, que no eres tan bueno, que no te gustan las matemáticas, por ejemplo, que no las entiendes. Tienes que dejar a un lado todos esos pensamientos y emociones que causan en ti y simplemente concentrarte en entender la materia. Y practicar, practicar y pedir ayuda cuando necesitas. Cuando se presente un examen, no solamente enfócate en lo que ya sabes y conoces y dominas, sino más bien tienes que ponerte a pensar en cuáles son esas dificultades que todavía te falta trabajar. Y a eso es a lo que le tienes que dar mayor tiempo para pulir esos defectos que todavía no has logrado completar y entender. Entonces eso se trata de priorizar. Tienes que priorizar lo que realmente necesita de tu atención. Porque si no, al momento de estudiar solamente estarías reforzando lo que ya sabías y vas a perder tiempo. En cambio, si es que te enfocas primero en lo que está faltando, en esos vacíos, es una buena forma de mejorar. Y a la vez también al final puedes repasar todo lo que ya sabes y también de esa manera vas a encontrar algunos vacíos que tenías
y ahora ya los has completado mediante ese repaso. Otra cosa también que considero que es importante es que te apoyes bastante en los libros. Los libros vienen con problemas resueltos, solucionados con la respuesta. Entonces te hace bien también practicar con ejercicios que ya han sido resueltos y luego comparar el procedimiento y entonces es como un feedback que recibes. Otro hábito que también ayuda bastante es que puedas enseñar a tus compañeros. Entonces al momento de enseñar es como que también entiendes mejor. Y si a ellos les surge una duda y tú no puedes contestar a esa pregunta, entonces tienes que preguntar, por ejemplo, al profesor. Y entonces de esa manera van a ir aprendiendo juntos, pero es que cuando tú lo explicas, es como que se produce un proceso en tu mente que te hace tener un mayor entendimiento de lo que estás tratando de hablar o enseñar. Bueno, esto también lo menciono como algo que suelo escuchar, que a veces tal vez cuando somos más jóvenes creemos que podemos hacer muchas tareas al mismo tiempo o dedicarle 10 minutos a biología, 10 minutos a matemática. Eso no es recomendable. Lo mejor es que te enfoques en una sola tarea y luego que la termines, empieces con la siguiente. Una tarea a la vez y no todo multitasking, porque es como que tu mente va a tener que volver a recapitular en qué se quedó y qué es lo que tenía que recordar, y entonces eso simplemente va a hacer que pierdas más tiempo. Además, esto también se aplica para hobbies o alguna habilidad especial que quieras desarrollar, porque es como que tienes que desarrollar esa única y es concentrar todos tus esfuerzos a esa habilidad o hobby, y luego una vez de que has alcanzado un nivel promedio más destacable que el resto, es que lo puedes dejar y empezar otro nuevo hobby, pero no intentar hacer como 5 hobbies al mismo tiempo en un mes, porque simplemente todos los vas a dejar a medias y va a ser un poco frustrante para uno porque no vas a ver los resultados tan inmediatamente. El hábito de la lectura es muy bueno para ti y para tu mente que te acostumbres a estar leyendo. Es un proceso mental diferente a todo lo que hacemos. Entonces, parte de ese desarrollo cerebral que mencionaba al principio, la capacidad de leer, la capacidad de escribir a mano, ese también es un proceso mental muy interesante porque es como nuestro cerebro manda esas direcciones hacia nuestras manos para escribir esos códigos o letras. Entonces, es una forma de desarrollar nuestra mente. Al igual que tipear o dibujar o leer o escribir un libro. Finalmente, no te olvides de que tampoco se trata de que todo sea estudiar, siempre tiene que haber un balance que se compone por tu vida social, tus amigos, tu familia, tu tiempo de relajo y descanso y otras actividades que también aporten a tu bienestar físico, como alimentarte bien y hacer ejercicio continuo. Como lo mencionaba anteriormente, también es bueno de que si no entiendes algo pidas ayuda. Siempre pide ayuda, no le temas a eso y pregunta a tus amigos o al mismo profesor o profesores de alguna cosa que no hayas entendido para que te sientas apoyado y de esa manera vas a sentir que tienes un respaldo que te va a motivar a continuar. Entonces, esos serían mis mejores consejos y hábitos aplicados al estudio para lograr buenos resultados. Espero que te haya gustado y si te resultó útil esta información, por favor suscríbete, editando el video y me di cuenta que tal vez de repente hay algunos temas que le gustaría que me explayara. Si es así, por favor déjame en los comentarios. Gracias y chao.